Bé, finalment és el torn del grup mixt y, per tant, el señor José Domingo pot intervenir. Muchas gracias, señora presidenta. Después de escuchar a todos ustedes, realmente creo que queda como única alternativa la de la rogativa y sacar a San Baltasar a pasear, porque no acabo de ver solución después de escucharles a unos y otros. Y lo digo con tono de broma, pero muy seriamente. Muy seriamente porque la situación preocupante que es posible que en octubre se produzcan cortes de agua en los domicilios, que es posible que este verano la industria turística catalana se vea afectada, que es posible que muchos puestos de trabajo se vean en entredicho, estoy hablando de jardineros, por ejemplo, sin ir más lejos, por una equivocada política hidráulica. El régimen de lluvias de Cataluña es ese, usted lo ha dicho en alguna ocasión, conseller, con motivo, por ejemplo, del decreto de cuando presentó su programa de incendios, es muy irregular. Es así. Pero, a pesar de su irregularidad, en los años 73, en los años 85 y los años 88 se produjeron episodios de sequía rigurosa que provocaron importantes restricciones en el suministro. Estamos hablando del año 88, la última vez que se produce un corte de suministro, y por ello es imprescindible que se hubieran adoptado con anterioridad medidas que no nos lleven a lo que se ha devenido aquí, o lo que se ha definido como una situación excepcional. ¿Cuál es la medida que se adopta? Sabemos y nos consta que en otoño del 2006 las precipitaciones empiezan a no aparecer y en la cabecera de los ríos empieza a sufrir una importante reducción de caudal. Aquí se ha hecho referencia por parte del señor Pi que como primera medida en primavera del 2007 se adopta el decreto de sequía. Usted también ha hecho referencia a ello. ¿Qué decía el decreto de sequía? Fundamentalmente el decreto de sequía aborda el tema desde dos perspectivas básicas: el de la restricción y el de las medidas de ahorro. Esas son las principales medidas que se contemplan en el decreto de sequía. No se contemplan en aquellos momentos ninguna otras hipótesis con calado. Desde la aparición del decreto de sequía, la reserva de los embalses ha bajado muchísimo. Estábamos en un 48,4% de capacidad en la primavera del 2007 y hoy superamos escasamente el 20%. ¿Cuál ha sido la respuesta de su gobierno? Sinceramente creemos que ha sido una respuesta errática, improvisada. No se ha tenido previsión. Se ha pensado que el milagro de la lluvia solucionaría el problema. Y ahora se nos presenta el nuevo milagro, la Taula Nacional de la Sequera. Es decir, la palabra taumatúrgica nacional arreglará el problema. Creemos que realmente no es solución. El problema no es solución, no es reunir ni a los grupos parlamentarios, ni a los agentes sociales, ni a los académicos, que también, pero hay otras soluciones que deben haberse adoptado con anterioridad. Nos encontramos, por lo tanto, ante una situación en que hay un baile de improvisación. Un baile de improvisación, y hoy aquí ha hablado en su exposición, muy ilustrativamente, de enseñanzas. Esta situación nos aporta enseñanzas. A nosotros también. Nos ha aportado las enseñanzas con respecto a lo que debe ser reglas del buen gobierno. Una primera, reglas de buen gobierno. Es conveniente la coordinación entre administraciones y es conveniente que la administración del Estado y la administración autonómica vayan de la mano en esta materia. Es conveniente la coordinación en su propio gobierno y es conveniente, como bien ha dicho, que tengamos un gobierno que no haga elucubraciones, sino que aporte soluciones, es decir, que no improvise. De estas tres reglas no han estado presentes en su actuación. Le relataré pormenorizadamente el calendario de los últimos días. 22 de febrero, conseller,
Se le pregunta por la posibilidad de recurrir a los trasvases ante la situación ya alarmante. Este tipo de medidas no está en la agenda de la Generalitat ni a corto, medio o largo plazo. Se le pregunta por la posibilidad de un acueducto de emergencia desde el Segre para poder utilizar en caso de que sea imprescindible el agua. No, no y no, en ningún caso. Hablamos de 22 de febrero. 12 de marzo. A preguntas de ilustre diputado, honorable diputado, señor Espolade. Diga si piensa o no trasvasar agua del Ebro a través del Segre por el túnel del Cadí. Estamos hablando en el Pleno. No contesta. Fuera dice, esto no es un trasvase. Fuera del Pleno. 25 de marzo. Ya se admite el plan. Se admite el plan de trasvase de, en este momento se hablaba de aportación puntual, provisional y urgente hasta que entre servicio la desalinizadora del Prat, que sabemos que entrará a finales de 2009. 26 de marzo. Coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. Preguntada a la ministra sobre el tema del Segre, contesta, no me consta ninguna petición formal, lo de formal tenía su qué, de la Generalitat para transferir agua del Segre. 28 de marzo. El Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, dice no a los trasvases del Ebro. Todavía no se había hablado de mini trasvaso. Estábamos hablando únicamente del trasvase del Segre. 3 de abril. Conseller, acorralado ya, reconoce que es necesaria la medida del trasvase del Segre. Y 4 de abril, el presidente Zapatero dice que el Segre no es la alternativa, no es la solución. En esas mismas fechas se conoce que el presidente Montilla no se fía de usted y al mismo tiempo ha elaborado paralelamente, ha solicitado un informe técnico externo porque duda de la solidez de los datos aportados de medio ambiente. Coordinación entre administraciones. Ayer sabíamos en el debate de la investidura que el presidente del Gobierno dice taxativamente no faltará agua en Cataluña. ¿Le ha dicho qué método va a utilizar? Porque desde luego ayer no nos lo dijo. Nos gustaría que si tiene fuentes de primera mano, porque la competencia para acordar los trasvases, los aportaciones puntuales, como quiera definirlas, es del Gobierno de España. ¿Sabemos entonces si va a ser a través del mini trasvase de Tarragona que va a conectar con la cuenca del Ter de Llobregat? ¿Existe otra vía? ¿El trasvase del Segre vuelve a estar otra vez en la agenda del Gobierno de España a instancias suyas? Pero hoy mismo aquí, y algo tiene que ver la ilustre diputada Laura Vilagrá, ¿se acuerda usted del grupo Golpes Bajos? Pues yo creo que hoy ha sufrido un golpe bajo aquí. Es decir, estábamos hablando de coordinación, conexión entre gobierno y viene la diputada de un grupo de gobierno y dice no, si es que nosotros nos oponemos al trasvase, acuerdo o lo que sea, todavía no sé cómo se debe definir, del Segre. Y se lo dice a la cara, pero si es que acaba de decir usted en estos momentos que la solución, si bien es cierto que no es estructural, coyuntural, pero de emergencia, pasa por el Segre y los compañeros suyos de gobierno dicen que por ahí no va. Segunda regla de gobierno, coordinación, conexión entre el propio gobierno. Pero es que además ni siquiera en su grupo parlamentario o en su partido político están de acuerdo. Conocemos la existencia de determinados manifiestos de la propia iniciativa que se desvinculan y dicen que no al acuerdo de trasvase del Segre. En definitiva, entendemos que no se ha ido por buen camino. Se tenía que haber previsto la situación antes, mucho antes. En el decreto de sequía, incluso es cierto, un régimen de lluvias excepcional, pero lo que está claro es que al menos mantener conversaciones con otras administraciones para el día de hoy no tener el rosario de declaraciones confusas, el rosario de contradicciones, el rosario de improvisaciones que pasan cada día por una medida aparentemente novedosa e imaginativa. No, nos ha dado soluciones de posibles acuerdos
puntuales, trasvases puntuales o como se quiera definir. Soluciones de 4 meses, 18 meses, pero nos hubiera gustado que hoy realmente, y hubiera ganado muchos puntos de cara a nuestro grupo parlamentario, hubiera dicho: ya tenemos la decisión tomada y ya la hemos hablado con el Gobierno de España. Y sepan ustedes que el Consejo de Ministros el próximo viernes va a decir esto. Y eso hoy no se ha hecho, porque usted nos ha ofrecido una alternativa, primero, que está cuestionada en su Gobierno; segundo, que está cuestionada en el Gobierno que tiene que adoptar la decisión, que es el Gobierno de España. En definitiva, hoy no nos has aportado ninguna solución. Por eso le digo que solo nos queda la rogativa. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Domingo.